Uy, bebé, chao. A las 4 de la mañana. El último a las 10 y a las 4 otra vez. Listo. Entonces, ¿Tú quiso? listo. Entonces, estamos revisando precisamente ese concepto de que si tenemos una trayectoria, ¿cierto? Una trayectoria que en este caso puede ser una trayectoria cualquiera. Entonces, decíamos que si teníamos, por ejemplo, este punto A, ¿listo? Y acá teníamos a A y a B. Decíamos que, por ejemplo, tenemos esta trayectoria desde A hasta B y me podía volver por cualquier otro camino. Entonces habíamos dicho que teníamos el camino 1 y el camino 2. Entonces podemos decir de alguna manera que el trabajo del camino 1 más el trabajo que se hace en el camino 2 es igual a 0, pero esto no siempre va a ser así, porque eso depende de qué tipo de fuerza esté actuando en ese camino necesario para poder ir de A hasta B y después de B hasta A. ¿Listo? Pero lo que sí es importante es que esto es una trayectoria y esa trayectoria la puedo escribir en términos de una integral. Es decir, que yo puedo sumar los pequeños pasitos que voy dando. Aquí doy un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Entonces yo estoy haciendo una suma de pequeños pasitos, sumo, 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 de tal manera que desde el punto A llegue hasta el punto B y esa pequeña suma de pasos simplemente va a ser la integral, porque en el inicio, la integral simplemente denotaba una suma. ¿Listo? Entonces, una integral también es una suma, pero de pequeños pasos. Perfecto. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos una integral que puede ser una integral cerrada simple. Entonces, por eso dice que si C es una curva cerrada, entonces la vamos a denotar con este símbolo de acá. ¿Listo? Entonces, con este simbolito que es el que les mostré ahorita, ¿sí? Entonces, eso no es más que una integral cerrada. Pero esta es una integral de camino. Entonces, recuerden, esta integral simplemente es ir desde el punto A hasta el punto B, pero esta integral es ir desde A hasta B y desde B hasta A. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces aquí, bajo este concepto, les estoy presentando, sin querer queriendo, las integrales de línea. ¿Listo? Entonces, importante para que usted resalte, si quiere, que esto es una integral de línea de un camino cerrado y esta es una integral de línea de un camino desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Listo? Entonces, dice, en general, cualquier integral que se evalúe a lo largo de una curva se llama integral de línea. ¿Listo? Entonces, simplemente es una curvita. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, listo. Vamos a ver el primer ejemplo de integral de línea, ¿sí? Voy a borrar acá, perfecto. Voy a bajar acá. Entonces vamos a ver este ejemplo. Ay, menos mal que hay un espacio en blanco. Listo. Entonces, dos cosas importantes para usted poder evaluar y considerar una integral de línea.
el camino, pero también la fuerza. Entonces, usted necesita siempre dos ingredientes. ¿Qué ingredientes necesita? La fuerza, ¿sí? Mire, la fuerza, mírela, mírela. ¿Y qué más necesita? El camino. El camino en este caso dice que es una curva y igual a 2x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces ahí es donde toca pensarse bien ese camino. Realmente el truco de estas integrales está en definir bien el camino, en definir bien el dr. Entonces, ¿se acuerdan del dr? Que era el vector, me he dicho, ¿se acuerdan del vector posición? Habíamos dicho que el vector posición, recordándolo acá, vamos a ver el vector posición, ¿sí? El vector posición. Ah, aquí no tengo necesidad de esto. Mire, voy a borrar todos los dibujitos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Venga, a ver que alguien escribió. Tararara. Profe, ¿de qué dependerá que WC1 más WC2 sea igual a 0? Perfecto. Para tener esa dependencia, simplemente tenemos que pensar en que si usted va desde A hasta B, usted puede hacer un trabajo positivo y después para ir de B hasta A, su trabajo puede ser negativo. ¿De qué depende el trabajo? De la fuerza, pero también depende del desplazamiento. Un desplazamiento va a ser desde el punto A hasta el punto B, que va a ser negativo, pero cuando va desde el punto B hasta el punto A, va a ser negativo. En palabras coloquiales, cuando usted va a la panadería, ¿sí? A comprar un roscón, entonces usted va en una dirección y cuando se devuelve, pues se vuelve en dirección contraria. Entonces, el trabajo total que usted hace de ir desde el punto A hasta el punto B, desde su casa hasta la panadería, desde la panadería hasta la casa, su trabajo va a ser 0. Lo que pasa es que eso es solo válido si usted tiene una fuerza de tipo conservativo, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa que usted tiene una fuerza de tipo conservativo? Que no importa la trayectoria, usted, el trabajo que va a realizar siempre va a ser el mismo. Entonces, si el trabajo que usted realiza desde A hasta B, sin importar el camino, es lo mismo que devolverse de B hasta A sin importar el camino, pues entonces usted va a tener un trabajo positivo y el otro negativo. Pero, ¿por qué eso no sucede en la vida real? Porque, o bueno, sí sucede en la vida real con los campos gravitacionales, pero en nuestro diario contexto, en el caso de que nosotros salimos de la casa a la panadería, nosotros sí notamos que hicimos un trabajo, ¿listo? ¿Por qué se nota que se hace ese trabajo? Porque hay una fuerza que es no conservativa y que sí depende de la trayectoria y esa fuerza se conoce como fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces, cuando usted va a calcular su trabajo, tiene que tener en cuenta qué fuerza va a estar utilizando y qué fuerza va a estar presente en la física de ese movimiento. ¿Listo? Entonces, todo lo estamos contextualizando hacia la física porque realmente ahí es cuando se nutre toda la riqueza de la materia conceptual que es el cálculo integral vectorial respecto a las aplicaciones que estamos viendo en física. La estoy encaminando a la física porque son cosas más, de alguna manera, más del sentido común de lo que vemos en el día a día. Entonces, tenemos dos ingredientes para esa integral, ¿cierto? Tengo la integral de f punto dr, ¿listo? Y entonces usted debe recordar su vector posición. ¿En qué coordenadas? Pues eso depende en qué coordenadas esté la fuerza. Y esa fuerza está en coordenadas cartesianas porque X, Y, Z son de las cartesianas, listo. Entonces ya tenemos eso en coordenadas cartesianas. Y entonces, qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Y venga, cojamos esta acá, listo. Entonces, lo que voy a hacer es mirar el problema con calma. La fuerza ya la tengo, esa no va a haber problema. Eso, ahí no está el problema está en este término. Entonces, simplemente dr, que es el diferencial de posición o el diferencial de línea en coordenadas cartesianas, simplemente va a ser dx en dirección x más dy en dirección y más dz en dirección z. Y nosotros
este elemento de acá, ya lo vimos en el curso porque eso nosotros lo llamamos el diferencial de ¿qué? El diferencial de línea. ¿Se acuerda que vimos el diferencial de línea? Los diferenciales de superficie y, y el diferencial de volumen. O en este caso lo que habíamos hablado era que teníamos un diferencial de línea, perdón, un elemento de línea, un elemento de superficie y un elemento de volumen, pero esto ya lo habíamos visto y habíamos hecho, o en algunos casos, haber sacado el diferencial de línea para los diferentes sistemas coordenados. Nosotros lo habíamos hecho en coordenadas generalizadas, no sé si ustedes lo recuerdan. Habíamos dicho que dl simplemente era de 1 en un unitario más de y, perdón, más de 2 en 2 unitario más de 3 en 3 unitario y cada uno de estos elementos se ha multiplicado por los factores de ¿qué? De escala. Entonces, podemos hacer de pronto la primera pregunta, ¿sí? Listo, entonces yo voy a hacer la primera pregunta de esta semana. Entonces, ¿cuál va a ser esa pregunta? Mire, póngale mucha atención. Yo voy a decir que el diferencial de R en coordenadas cilíndricas es igual a de ρ por ρ unitario más ρ por de phi en phi unitario más de z en z unitario. Permítame borrar esto. Permítame volver a dibujar este. ¿Listo? Entonces esta es mi primera pregunta para esta semana. ¿Cuál es la pregunta? Entonces les estoy diciendo que el diferencial de línea en coordenadas cilíndricas es de ρ en ρ unitario más ρ por de phi en phi unitario más de z en z unitario. ¿Falso o verdadero? Ustedes ya me dirán el día sábado. Perfecto. Listo. Entonces les estoy diciendo que el elemento de línea, ¿sí? O el vector posición en su forma diferencial en coordenadas cilíndricas es de ρ por ρ unitario más ρ por de phi en phi unitario más de z en z unitario. Listo. Entonces ahí queda. Listo. Tómele foto. Listo. Ya le tomo foto, pantallazo. Ahorita ustedes se prestan sus fotos. Listo. Va a continuar. Esa fue mi pregunta número 1. Perfecto. De esta semana. Ahora, continuando con este tema. Entonces, listo. Aquí tenemos de x, x unitario, más de y, y unitario, más de z, z unitario. Pero le dicen que usted tiene lo siguiente. Le dicen que usted tiene una curva donde y es igual a 2x al cuadrado. ¿Listo? Entonces dice que y es igual a 2x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la curva. ¿Listo? Pero antes de eso tenemos que darnos cuenta que el vector posición simplemente, es decir, este elemento de R, simplemente está en dos direcciones, es decir, en dos dimensiones. Es decir, que para nuestro problema real, este de Z no va. ¿Listo? Entonces usted tiene que simplemente tener en cuenta que el de R es igual a de X en X más de Y en Y, unitario. Listo. Entonces usted se va, nos vamos otra vez acá. Tenemos lo siguiente.
Entonces, como usted sabe que para calcular esas integrales usted necesita simplemente dos cosas, que es la fuerza y el vector posición. Entonces, mírelo. Vuelve y juega, lo voy a colocar acá. Tenemos la fuerza. Esta integral la vamos a hacer. Esta fuerza, ¿cuánto vale? Vale menos 3x cuadrado y más 5xyj. Entonces la reemplazo acá. Aquí hay un por, si lo ve, un por, un puntico. Entonces aquí está también el puntico. Y el de R fue el que les acaba de mostrar, que es el de x en x y el de y en y. Entonces mírelo acá. ¿Listo? Y ahora usted tiene que multiplicar este paréntesis con este paréntesis, pero es muy sencillo. Usted solamente puede multiplicar lo que tiene i con lo que tiene i. Y lo que tiene j con lo que tiene j. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando usted multiplica esto verde con esto verde, ¿cuánto le va a dar? Menos 3x al cuadrado por dx, mire. Entonces, menos 3x al cuadrado por dx. Y si usted tiene aquí 5xyj, ¿por qué lo va a multiplicar? Por dy, pero en j. Entonces le va a aparecer 5xy por dy. ¿Qué pasó con las i si las j desaparecen? ¿Listo? Ver que cuando usted multiplica esos dos vectores, está haciendo es un producto punto, porque cuando usted hace un producto punto entre vectores, usted debe recordar que cuando hace un producto punto entre vectores, usted multiplica las x con las x, en este caso las y unitarias con las y unitarias, y las j unitarias con las j unitarias, y las z unitarias con las z unitarias, y si fuera en coordenadas cilíndricas, rho unitario con rho unitario, phi unitario con phi unitario, z unitario con z unitario, y si fueran esféricas, r unitario con r unitario, teta unitario con teta unitario, phi unitario con phi unitario, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, toca hacer esta integral, pero para poder hacer esa integralita, póngale mucho cuidado. Mire, le dicen que y es igual a ¿cuánto? A 2x al cuadrado. Ah, pues entonces voy a hacer lo siguiente. Esto dice menos 3x al cuadrado, mire, menos 3x al cuadrado por dx, ¿cierto? Más 5x y, pero y es igual a ¿quién? Entonces y es igual a 2x al cuadrado. Entonces esta y de acá la reemplazo como 2x al cuadrado, listo. Y esta de y, pues muy sencillo. ¿Qué tiene que hacer usted acá? Pues tiene que derivar esto. Entonces la derivada de esto simplemente le va a dar 4x. Entonces esto le va a dar 4x por dx. Perfecto. Entonces 4x por dx. ¿Para qué hago eso? Porque mire que todo quedó en términos de una sola letra, que es x. Entonces esto quedó menos 3x al cuadrado por dx más 5 por 2, 10. Y 10 por 4, 40. Esta es una x por x al cuadrado, x al cubo y x al cubo por x a la 4 por dx. Y entonces ahora puedo integrar, ¿sí? Entonces usted tiene que revisar que esta integral la hicimos ahorita, x al cuadrado nos dio x a la 3 sobre 3. Entonces usted tiene que verificar que esta integral efectivamente le da, pues para que vaya practicando sus integrales, esto le va a dar menos x a la 3. Pues mire, derive esto. ¿Cuánto es la derivada de x a la 3? Pues 3x al cuadrado, listo. Y aquí le va a dar 40x a la 5 sobre 5. Es decir, que esta integral, verifique usted el resultado, le va a dar 8x a la 5. Entonces, verifiquémosla rápidamente. 5 por 8, 40. Y a 5 le resto 1, me da 4. Listo. Entonces ahí quedó su primera integral de línea. ¿Qué toca tener en cuenta? La fuerza, este vector que es el vector de R, multiplicar verde con verde, rojo con rojo y hacer la integral. ¿Listo? Entonces, para que ustedes, por favor, revisen este procedimiento, ¿listo? Para que lo tengan presente. Listo. Entonces,
Aquí ellos lo hacen de varios métodos, mire. Utilizan dos métodos, nosotros utilizamos este, mire, menos x a la 3 más 8x a la 5, pero hay que evaluarlo entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque dice que esa integral de línea va desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 2. Pero como usted bien sabe, esto es x y esto es y, porque uno cuando va a un punto en el plano cartesiano ubica puntos en el plano x, y esto es x y esto es y. Si usted se dio cuenta, yo acabé de dejar todo en términos de x de tal manera que a mí me interesa evaluar la integral desde el punto 0 hasta el punto 1. Ese fue un segundo método. El primer método que tenemos acá es un parámetro que se conoce como un parámetro, ¿sí? Pero ese es más enredado porque toca parametrizar la curva, aunque es el mejor método para encontrar cualquier tipo de integral de línea. Entonces esa integral de línea fue de alguna manera muy sencillo. Vamos a mirar que van a haber unos campos que son campos conservativos y aquí aparece otra vez esto de acá que es el gradiente, ¿listo? Entonces lo que les decía, el trabajo es igual a cero alrededor de cualquier curva cerrada CNR, solo si el campo que tenemos acá es de tipo conservativo, es decir, que A corresponde a una fuerza conservativa. Pero eso lo vamos a ver de pronto la otra clase, aunque no es muy importante. ¿Qué vamos a ver las otras semanas? Vamos a ver integrales de superficie y otra que se llama integrales de volumen. ¿Qué vamos a hacer o qué voy a proponerle la otra clase para que usted por favor vaya revisando estos ejemplos? Entonces, revisar el ejemplo 5.6, ¿listo? Revisar el ejemplo 5.7, que son los que vamos a trabajar la siguiente clase, y el 5.8, ¿sí? Ya son ejemplos que están dados para que por favor simplemente los utilicemos, los hagamos y voy a utilizar el segundo método. Entonces, por favor, traten de mirar el segundo método para poderlo realizar. Entonces, voy a hacer un rápido llamado de asistencia para que por favor me contesten al chat si son tan formales, tan gentiles. ¿Listo? Las preguntas que yo voy a hacer van a ser muy sencillas porque son cositas que ya hemos visto. No les voy a hacer preguntas tan corchadoras para que ustedes no se sientan atacados.